Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con el estudio de endocrinología reproductiva, con el estudio de fertilidad. Primero, para definir, lo primero que haríamos es definir la fertilidad. La infertilidad, ¿qué es la infertilidad en una pareja? Es una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad de establecer un embarazo clínico. Esto es en una mujer menor de 35 años, cuando tienen actividad sexual y sean 12 meses sin lograr embarazo, o en una mujer mayor de 35 años, 6 meses sin lograr embarazo. Y por eso sería el estudio de la infertilidad. Entonces, se define, hay enfermedad primaria, es cuando no han tenido un embarazo previo, y infertilidad secundaria es cuando ya han tenido un embarazo previo y al querer lograr el segundo o tercero no pueden lograrla. Entonces, esta es una tabla donde se ve la tasa de fertilidad durante un año en una población, este es en un estudio alemán, y aquí se ve que por mes la tasa de fertilidad es un 20%. Anualmente llega a un 84% en una pareja sin problemas, a los 2 años 92% y a los 3 años 93%. Entonces, por eso se empieza a estudiar a la pareja que tiene menor de 35 años, la mujer, al partir del año, porque ya la mayoría de las parejas al año ya se debieron haber embarazado. Puede que mejore algún 10% más al segundo año, pero es cuando amerita el estudio. Entonces, la fertilidad alcanza un pico máximo a los 20, 24 años. Después va disminuyendo poco a poco la tasa de fertilidad. Disminuye de un 4 a un 10% en mujeres menores de 25 a 29 años. Después va bajando de un 15 a un 19% de los 30 a los 34 años, y la tasa de fertilidad disminuye todavía más de un 20 a un 25% entre 35 y 39 años. Hay un 95% de disminución en mujeres mayores de 40 años. Entonces, vamos a hablar sobre las causas etiológicas. Entonces, estas son causas de infertilidad de la pareja en general. El factor masculino es un 26%, en las mujeres el factor ovárico es un 21%, el factor tubárico 14%, el factor peritoneal un 6% y el cervical es 3%, y hay causas de infertilidad inexplicable que es un 28%. Entonces, este es un estudio que se hizo en la Organización Mundial de Salud, donde en varias parejas se vigilaban a largo plazo y se buscaban las causas de infertilidad. La infertilidad femenina en este grupo eran un 37%, la infertilidad masculina un 8%, la mixta, de masculina y femenina, 35 años, y el resto eran otras causas no explicadas de fertilidad o que lograban después del año, 2 años, embarazo. De las causas en la mujer, anovulación, la 25%, endometriosis 15%, las adherencias pélvicas, la oclusión tubárica y otras alteraciones tubáricas, y la hiperprolactinemia en un 7%. Entonces, estos son factores ambientales, lo que está mucho de moda, que pueden alterar la fertilidad, que ahorita no sabemos qué connotación tienen en un futuro para la infertilidad masculina o femenina, que es los externos, ¿no? Los serían como metales pesados, también que pueden alterar la secreción de LH, también hay pesticidas, la dioxina, los PVCs, los parafenos. Entonces, son factores que todavía no están conocidos, la connotación que pueden tener en un futuro para la fertilidad. Entonces, hay que hablar cuando viene una mujer, bueno, una pareja, para el estudio de la fertilidad, hay que mejorar primero si tienen las frecuencias de que tienen las relaciones sexuales. Tienen que tener suficientes relaciones sexuales para lograr un embarazo. Entonces también los intervalos de abstinencia superiores a 5 días afectan el recuento espermático. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta a la hora del estudio del factor masculino, que no vamos a hablar en este momento. También generalmente si tienen que tener relaciones sexuales de menos 3 por semana, se asocia más a la tasa de fertilidad en un 37% cuando tienen el coito diario, o días alternos 33%. Entonces sí deben de tener suficiente frecuencia coital. Y también la percepción errónea de que las eyaculaciones frecuentes pueden disminuir la fertilidad, y la eficacia reproductiva aumenta con la frecuencia de relaciones sexuales. Primero, que haya frecuencia coital suficiente.
Esto es una tabla donde se habla de los días en que aumenta la tasa de fertilidad. El día 0 es el día de ovulación y los días previos fueron los días previos a ovulación -1, -2. Entonces, esto tiene que ver mucho, depende de la vida en que está el espermatozoide, principalmente en el tracto femenino, genital femenino, que más o menos varía de 5 a 7 días. Entonces, esa es la vida media del espermatozoide. Si son días previos a la ovulación, puede variar 5 o 7 días. Hay posibilidades, va aumentando conforme se acerca el día de la ovulación. Después de la ovulación disminuye hasta ser mínimo. Y también esto es lo mismo de los días, esto es en una mujer que es regular, generalmente llega a haber ovulación. Entonces la probabilidad de una concepción en una mujer que tiene ciclos regulares y ovula va aumentando, es como un 20%. Entonces esos son los días que hay que explicarle a la paciente, cuáles son los días que ovula, para decirles cuáles son los mejores días para que tengan relaciones sexuales. Entonces, estos son los factores de estilo de vida relacionados con la infertilidad. Entonces, cuando alguien tiene disminución ¿qué es lo que puede aumentar o disminuir los factores de el impacto que puede alterar la posibilidad de embarazarse? Puede disminuir con cafeína, con fumar, con alcohol, con drogas ilícitas. También depende el peso que tengan los pacientes. Entonces, primero hay que tener que tengan un peso ideal para la concepción, y también factores que podemos mejorar, como el uso de cafeína, de drogas ilícitas, y también pues las toxinas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando se evalúa una mujer infértil en cuanto a la historia, bueno, su historia clínica? Entonces vemos el estilo de vida, si está expuesta a gonadotóxicos o si fue expuesta a gonadotóxicos, si tiene antecedentes de quimioterapia, si tiene cirugías pélvicas anteriores, si tiene historia de enfermedad pélvica inflamatoria, de enfermedades de transmisión sexual, la frecuencia coital, lo que habíamos hablado, la historia menstrual, si son ciclos regulares, los antecedentes obstétricos y el tiempo que lleva buscando el embarazo. Entonces, todas esas cosas tenemos que estar buscando para que nos ayuden a determinar cuál podría ser la etiología de la infertilidad. Entonces, es algo muy específico en cuanto a mujeres, los que habíamos dicho, lo de las cirugías previas. Se le agrega también si tienen alguna enfermedad endocrina previa, si tienen enfermedad tiroidea, si tienen antecedente de galactorrea, si tienen datos de hiperandrogenismo, como hirsutismo, también qué medicamentos están tomando, también la historia reproductiva familiar. Y en cuanto a la examinación, el examen clínico, hay que ver pues, el peso, la exploración tiroides, si tienen datos de exceso de andrógenos, si hay una descarga vaginal, si hay masas abdominales, la forma del útero. Entonces, básicamente eso. Entonces, vamos a hablar primero de los factores. El primer factor sería el factor ovárico. Entonces, lo que tenemos que descartar que no haya una disfunción ovulatoria. Entonces, ya hicimos la historia clínica y vemos si tienen alguna oligomenorrea o si son sus ciclos regulares. Cuestiones que pueden alterar el factor ovárico sería el síndrome de ovarios poliquísticos, la obesidad, factores tiroideos, hiperprolactinemia. Entonces, lo que se evalúa es FSH, estradiol en el día 3, y también se puede hacer por medio de ultrasonido el conteo folicular antral, y también hay otras pruebas como la hormona antimuleriana y el 3-citato de clomifeno. Ahorita vamos a hablar algo de esto. Entonces, hay que ver los antecedentes de la historia menstrual, y también hay que hacer un seguimiento folicular. Hay que pedirle progesterona en la etapa mesolútea. Entonces, para esto se tienen que hacer una historia de cuantificar sus ciclos previos, de menos de 6 meses anteriores. Entonces, digamos que una mujer tiene unos ciclos 30 días. Entonces, a eso se le disminuye, se le restan 7 días y serían 21 días. Puede variar si sus ciclos son de 32 días, entonces son menos 7 días para pedirle la progesterona mesolútea. Mayor de 3 se dice probablemente tiene ovulación. Es una prueba de que haya tenido ovulación, pero cuando es mayor de 10 nanogramos sobre mililitros, se habla sobre hay una calidad de la función lútea. También hay que hacer una medición de prolactina, de TSH. Entonces, esto es básicamente si hay relación entre la infertilidad y el hipotiroidismo subclínico. No se ha relacionado que haya mayor
incidencia de infertilidad en hipotiroidismo subclínico. Pero lo que se ha visto es que las TSH puede encontrarse un poco más alta en mujeres infértiles, pero aún no hay evidencia suficiente para determinar que hay una relación de hipotiroidismo subclínico. Pero estos son los estudios en que se hicieron de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Si a las pacientes se les suplementaba, bueno, más bien con una TSH mayor de 2.5 y cuando tenían anticuerpos positivos, antitiroideos o negativos. Entonces, cuando estaba mayor de 2.5, tendían a tener más alteraciones en los resultados en el ICSI, y también cuando tenían los anticuerpos negativos también había más posibilidad de que hubiera embarazo bioquímico, ¿no? Cuando tenían esas alteraciones. Entonces, por eso cuando se va a someter a un paciente con técnicas de reproducción asistida, se recomienda que se use suplementación de levotiroxina, pero solo cuando se está en técnicas de reproducción de alta complejidad. Entonces vamos a seguir hablando de la reserva ovárica. Entonces, el FSH y el estradiol de los 3 días, lo mismo. Estas son las varias diferentes pruebas para evaluar que ya las había mencionado. Entonces, vamos a hablar de la etapa folicular temprana, el FSH y el estradiol. Se dice que cuando está por arriba de 10, se espera que haya una probable respuesta de folículos, y es como muy específica con especificidad de 83% para que haya poca estimulación ovárica cuando está mayor de 10, para plantearle al paciente que probablemente pues, no haya buena estimulación ovárica, o cuando esté por arriba del estradiol, sería de 20 a 80 sería normal, pero por arriba de 80 también tendrían mala calidad. Entonces, la prueba de citrato de clomifeno. Entonces, la prueba de citrato de clomifeno se hace, el primer día del sangrado sería como el día 1 del ciclo. Entonces, el día 5 al 9º día se da 100 miligramos de citrato de clomifeno y se hacen mediciones de FSH en el día 3 y 9. Y se hace hay diferentes maneras de interpretarlo, pero en general la sumatoria mayor de 25 se dice que tiene una pobre respuesta. Estos son diferentes patrones para evaluar la prueba de citrato de clomifeno. Lo que le dije, mayor de 26, esto tiene una sensibilidad de un 83% y una especificidad de 86%. Para pobre respuesta, ¿no? a terapias de reproducción. Entonces, es útil esta prueba para evaluar, no podemos decir que no se va a embarazar o no, pero es decir, pobre respuesta. Entonces, ahora el recuento de los folículos antrales. Esto se hace por medio del ultrasonido y sería la sumatoria de ambos ovarios, de los folículos de ambos ovarios, que tienen que ir de 2 a 10 milímetros. Y generalmente hay como una media conforme la edad del recuento de los folículos antrales. Se dice que es bajo cuando son de 3 a 10 folículos. Entonces, esto nos ayuda también para evaluar la reserva folicular. Otra manera para evaluar la reserva folicular sería la hormona antimuleriana, que está producida por las células de la granulosa. Se dice que de 2 a 3 es normal y hay disminución de reserva cuando están por debajo de 1 y 4 hay reclutamiento folicular. Esto es de utilidad en mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, eso para valorar. Entonces, esto es qué tanto, no te ayuda para decir si se va a embarazar o no al paciente, pero te va a decir que puede tener una pobre respuesta si se le da tratamiento de alta complejidad. Entonces, nos sirve la AMH para eso, o sea, tiene sus limitaciones, no es como que la panacea. Esto es también la AMH, los puntos de corte para la AMH, para la respuesta que se puede tener al citrato de clomifeno. Entonces, también se dice cuando está por arriba de 3.4, que es el punto de corte, puede que las pacientes tengan más resistencia y necesiten mayores dosis a citrato de clomifeno. Entonces, también es útil para diferenciar las respondedoras a no respondedoras a citrato de clomifeno en un futuro cuando se determine la técnica de estimulación que se va a dar para la ovulación. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay envejecimiento reproductivo. Es algo que no se puede evitar, que la cantidad de ovocitos disminuye. Y esto es por arriba de 40 años. Entonces, por arriba de 40 años, la mejor opción se recomienda también por la neoplodia que lo estoy poniendo en este momento, que se hicieron en biopsias de trofeoderno, que aumenta las posibilidades. Entonces, plantearle ovodonación por la pobre respuesta y pues el aumento de aneuploidías, ¿no? Por la edad. Entonces, ahora vamos a hablar de
del hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, ¿qué respuesta tienen las mujeres infértiles para, esto? Entonces, no es igual evaluarlo porque la FSH va a estar bajita, entonces no va a evaluar la respuesta que tienen. Y también el conteo folicular antral tampoco sirve mucho para evaluar esto. La MH también puede subestimar la reserva folicular. Entonces, pero tienen unas tasas de inducción ovárica, es de un 60 a un 80%, y tienen alto riesgo de embarazo múltiple porque tienden a utilizar dosis mayores de tratamiento. Entonces, por eso pues, hay que estar vigilando este grupo que es totalmente diferente la evaluación a otros grupos. Entonces, las alteraciones de prolactina. ¿Qué tanto está relacionada la hiperprolactinemia con anovulación? Entonces, lo que hemos visto es que mujeres que tienen una prolactina por arriba de 100, que tienen con prolactinomas, pueden tener ciclos regulares. Pero ¿qué pasa cuando tienen una prolactina mayor, pero no tiende a ser tan elevada? Entonces, mujeres que tienen ciclos regulares con prolactina y progesterona en fase lútea, se tienen que hacer por 2 ciclos para evaluar a mujeres regulares. Y si tienen oligomenorrea, se tiene que pedir una FSH y prolactina y en 2 ocasiones. Y también hay que solicitar una resonancia magnética. Y para descartar que no tengan una hiperprolactinemia leve por alteraciones de hipotiroidismo, por la estimulación de la TRH, hay que pedirle un perfil tiroideo, pero cuando es algo leve. Entonces, la hiperprolactinemia en mujeres infértiles con ciclos regulares es en un 11%, pero aún no es incierta qué significancia tiene para el tratamiento y para las connotaciones con infertilidad. Entonces, lo que hay que descartar en alguien asintomática que tenga una hiperprolactinemia leve que no sea macroprolactinemia, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se altera la pulsación de la GnRH, también por la disminución de la secreción de la quispeptina en la hiperprolactinemia. Cuando en un paciente con un prolactinoma se les da agonistas dopaminérgicos, se asocia de un 80 a un 85% al embarazo y 90% se restaura la ovulación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el factor uterino, que en el factor uterino hay diferentes maneras de evaluarlo. Hay maneras, digamos que generales, y ya conforme vaya saliendo los hallazgos, se pueden ir especificando. La esterosalpingografía ve la permeabilidad tubárica, pero no es muy bueno, factor predictivo positivo 30% en pólipos y miomas subserosos. El ultrasonograma lo ve en general la cavidad uterina, pero si sospechamos alguna patología dentro de la cavidad uterina, es mejor para evaluar la sonohisterografía. Y la esteroscopía es pues, el gold standard, pero es una técnica más invasiva. Entonces se recomienda cuando se necesita una evaluación adicional y que ya tengas una anomalía definida, el tratamiento de anomalías definidas. Y el factor tubárico, pues hay que ver que no tenga datos o antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, clamidia trachomatis, ureplasma, micoplasma, que no tenga antecedente de peritonitis, alguna cirugía pélvica previa o antecedentes de endometriosis. Entonces, eso es ¿y cómo se valoraría el factor ovárico? Primero puede haber oclusión distal, que puede ser completa o parcial, que puede ser una infección ascendente, o la oclusión proximal, que puede ser un espasmo de la trompa, o realmente que hay una verdadera obstrucción, y puede haber adherencias de los anexos. Entonces, el factor tubárico de entrada se podría hacer un 30%, factor predictivo negativo del 94%. Cuando es buena la laparoscopía, cuando se sospecha de fimosis fimbrial o adherencias. La canulación tubárica selectiva es cuando quieres confirmar una oclusión tubárica proximal. Entonces, pero de entrada generalmente es pues, la histerosalpingografía. Entonces, cuando hay un hidrosalpix, hay tasas bajas de embarazo por FIB, y lo ideal es un procedimiento remoción antes del procedimiento porque tienen tasas muy bajas de fertilidad. En el factor peritoneal, la endometriosis podría ser por endometriosis, adhesiones o anexos pélvicos, se evalúa con un ecocardiograma o según la duda de los antecedentes se podría llegar a una laparoscopía. También hay causas de infertilidad no explicada, que son el 30% de las parejas, que es cuando ya se descartó, se hizo todo el protocolo y no se evaluó una forma en particular,
y también hay que hacer una evaluación básica con lo de la ovulación, la permeación espermática, la permeabilidad tubárica, producción espermática, y el tratamiento generalmente es empírico, se va al FIB. El factor cervical ha entrado en desuso, antes hacían pruebas postcoitales, porque es más práctico enviarlo a una inseminación artificial en vez de hacerle pruebas que la evaluación diagnóstica es complicada y también no tienen, con esas pruebas no hay como algo que predizca que vayan a tener más embarazo. Entonces, realmente la evaluación de la mujer infértil se tiene que hablar mucho con la paciente, que tenga paciencia porque es desgastante todo este periodo de la infertilidad y son varios estudios. Entonces tiene que pedirse los estudios y conforme vayan haciendo los hallazgos, ir completando el estudio. Entonces trabajar de la mano con pacientes y decirles las posibilidades con cada una de las características. Entonces eso sería todo conforme a la presentación. Muchas gracias.